Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día viernes de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos, capítulo 5, los versos del 25 al 34. En el libro de Juan, capítulo 14, el verso 1. En el libro de Isaías, capítulo 61, el verso 7. Nuestro devocional estará en el libro de Isaías, capítulo 61, el verso 7. Y vayamos a nuestras citas. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. En el libro de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El libro de Isaías dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Amén, amén. Palabras claves: en lugar, poseerán, honra, perpetuo gozo. Doble confusión, deshonra. Palabra especial: este verso nos habla de promesa. El libro de Isaías fue escrito durante el año 745 y 680 a.C. y nos relata de la destrucción de Israel por parte de Asiria. La destrucción de Asiria. También encontraremos profecías para las naciones paganas. Básicamente podemos hablar de que más de la mitad del libro habla de un juicio y menos de la mitad habla de la restauración, de las abundantes bendiciones. Nos trae profecía, nos habla acerca de Jesucristo, nos habla de nuestro eterno Consolador, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, cómo Dios perdona nuestras faltas si abandonamos nuestros malos caminos. Nos enseña a no poner los ojos o a vivir de forma pasajera, de forma banal, sino a poner los ojos en eso que nos acerca a Él. Nos enseña que el pecado o el placer momentáneo nunca traerá la satisfacción de lo eterno, aquello que permanecerá para siempre. También habla de que la liberación viene de Dios, no del hombre. Somos exhortados a ser obedientes, a permanecer en la verdad, a separarnos para Él. Así que en los primeros capítulos de Isaías vemos cómo el juicio está con Israel, con Judá y con otras naciones paganas. Y en los capítulos posteriores vemos cómo, después del juicio y la liberación, hay una restauración. Vemos cómo el resultado de las oraciones del profeta Ezequías alcanzarán la demora del juicio a Jerusalén. Capítulo 61 del libro de Isaías nos habla
porque es un capítulo de promesas. Nos habla de las buenas nuevas de salvación para Sión. Y nos habla de que todo aquello por lo que ellos habían pasado en el pasado no se podrá comparar con todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Vemos cómo el pueblo regresará a Jerusalén después de tanto tiempo de estar cautivos. Y vemos cómo el rey Ciro les permite regresar a Jerusalén y aparte les ayuda a reconstruir el templo. Esto me recuerda cuando ellos salieron de Egipto. Las cosas no fueron fáciles, pero no imposibles, porque tenían a un Dios que todo lo puede, que veía y proveía por ellos. Y en esta ocasión iba a ser algo muy similar, porque ellos encontrarían oposición. Y así fue. Y no fue fácil, pero ellos necesitaban confiar en Dios, necesitaban acercarse a Dios, aun cuando las cosas parecieran muy mal o parecieran difíciles, estaban siendo exhortados a practicar su fe. Los versos del día de hoy nos hablan de que no hay más vergüenza, no serán más confundidos, no serán más violentados. Eso del día de hoy habla de su doble confusión. Y confusión es falta de claridad. Y habla de su deshonra. Y deshonra significa pérdida o disminución de la honra. Entonces sí, Jerusalén era el pueblo de Israel. Esta era su doble confusión. Y esta era su deshonra. Pero también les está dando esta promesa de que no serán más confundidos, que no habrá esta confusión ni esta deshonra, y que alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras que poseerán doble honra. Y es una promesa que Dios les está dando. Y recordemos algo muy especial. Dios siempre cumple todas sus promesas. Y esta es una promesa muy especial para el pueblo de Israel. Bien dice, y tendrán perpetuo gozo. Perpetuo es algo que va a estar ahí para siempre. Y está hablando de una promesa eterna. Habla de un gozo eterno. Era el relato de la mujer que padeció por 12 años de ese flujo de sangre, y vemos su condición de que ella estaba desesperada y lo único que ella podía pensar es, ¿y si yo pudiera tocar un pedacito de su manto? Ella esperaba ser sanada, era su fe puesta en Jesucristo de que iba a ser sanada, y como lo vimos ayer, no necesitaba ver con la vista, no necesitaba ver lo que iba a pasar, sino lo que ella solo necesitaba creer, y creía en Jesucristo que la iba a sanar. Y podemos ver que ella representaba, en aquel entonces, una persona como ella representaba inmundicia, algo impuro. Y por esta razón ella no podía salir a la calle, y mucho menos que la tocaran, porque era alguien impura. Pero ella salió y tocó a Jesús y fue sanada al instante. Y Jesucristo supo que lo que había pasado, que alguien lo había tocado. Y también no solo recibiría la sanación, sino que recibiría la salvación, porque eso era lo que traía Jesucristo. En el verso de Juan podemos ver que dice, no se turbe vuestro corazón. Y turbe quiere decir que no se altere, que no se agite. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, o sea que no te alteres, no te agites. Si crees en Dios, cree también en mí. Y se está refiriendo a Jesucristo. Recordemos que dice el libro de Juan, que solo Él es el camino, la verdad y la vida.
Nadie llega al Padre si no es a través de Él. La reflexión en todo esto es que quizás puedes estar doblemente confundida o estás deshonrada, pero estás siendo exhortada a permanecer en la verdad, a permanecer en las promesas que Jesucristo te está dando, y es pasar una eternidad a su lado. A que no te preocupes en las cosas que estás viviendo ahora, porque esas son pasajeras, tienen una fecha de caducidad. Pon los ojos en Él y en las cosas eternas, las que están en el cielo, porque esas permanecerán para siempre. Y si no tienes esperanza, ven a la palabra, ahí vas a encontrar esperanza, ahí vas a encontrar el mensaje de salvación, ahí vas a encontrar lo que necesitas para tener un mejor futuro eterno. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG, escrito por Silvia Sánchez de Salazar. Su firma dice: sirviendo al Rey con gozo. ¡Qué bella historia en la lectura de hoy! Revisemos primero la situación de esta mujer. 12 años de padecer una enfermedad cuyo costo económico había sido alto, pero además de eso, había cargado sobre sus hombros el pesado estigma de ser considerada inmunda, de sufrir la dolorosa limitante de no tocar o ser tocada. Vienen a mi mente palabras como desesperanza, cansancio, tristeza, dolor. Sí, así me sentiría yo si fuera ella. Pero algo más viene a mi corazón: resignación. Busqué el significado de esta palabra y hallé: actitud de paciente aceptación, fortaleza y valor que sustituye la queja por el aguante. Primero consideré que quizás eso había en la mujer del flujo, una paciente resignación, y hasta pensé en cuán loable puede ser que Dios nos halle soportando estoicamente la batalla de la vida, especialmente esas que son de largo tiempo y duración. Pero después el Espíritu me recordó: quizás no sea tan de alabar una actitud así, quizás no es tampoco lo que Él busca de nosotros. Permíteme explicarme. ¿Recuerdas a David y a sus valientes aquel día en el que regresaron de las batallas? Venían triunfantes, eufóricos, para llegar y descubrir que sus mujeres, sus hijos y todas sus posesiones les habían sido quitadas. ¡Qué tremendo revés para estos campeones! Dice la palabra que como niños esos tremendos hombres lloraron en total desesperanza. El mismo David lo hizo hasta que se les acabaron las fuerzas. Lo importante es lo que sucedió luego. Él recobró el sentido y fue al Señor, se fortaleció en Él, animó a su ejército, fueron y recuperaron todo lo perdido. ¿Ves? La resignación con manos caídas no es para nosotras. Mujer de flujo de sangre, sabiendo la consigna en su contra por su inmundicia, ante esa multitud agolpándose y al varón de Dios del que tanto se hablaba, vio oportunidad. Tal vez consideró el costo por tal audacia, el riesgo que incluía, pero no se rindió. Claro que no. Cueste lo que cueste, si tan solo tocara el borde de su manto. Y la tan anhelada respuesta llegó, y mucho más, porque ese día fue no solamente sana, sino también salva. De eso hablo. Como hijas de Dios no podemos agachar la cabeza y solamente soportar los embates del enemigo. Tenemos abundantes promesas en el Señor. ¿Qué necesitamos? No rendirnos ante la calamidad. Esta trabaja para nuestro bien. Levantar manos caídas, fortalecer rodillas temblorosas,
renovar esperanza, trayendo a memoria quién es el Dios al que servimos y lo que hay en su corazón para nosotras, sus hijas. Oremos. Amado Padre eterno, te alabamos en este tiempo en el que tal vez sentimos no hay más fuerzas en nosotros, lo cual es bueno para que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades y tú te exaltes en toda necesidad nuestra. En Jesús oramos hoy. Ayuda nuestra fe. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga.